Bueno, seguimos aquí en este espacio y a continuación tenemos una conversación bastante interesante con la doctora Carmen Sara Mota. Ella es presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, a propósito de que vivimos un tiempo de mucha agua y bueno, tenemos tantos riesgos que hay que enfrentarlos, doctora. Buenos días, gracias por estar Buenos con nosotros. días, gracias a ustedes por la invitación. Sí, como señalas, precisamente en las últimas 48 horas hemos visto a nuestro país azotado por una lluvia intensa. Esa lluvia trae, aparte de la cotidiana incomodidad, trae inundaciones. Hay personas, de hecho, vimos ayer todas las imágenes en la televisión y en todos los medios digitales impresos eran de inundaciones urbanas y también obviamente en las zonas rurales, pero principalmente en Santo Domingo, por ejemplo, toda la capital era un río. Y esa agua cuando se acumula, pues se esperan ciertas enfermedades después o sea, después de lluvias así y en sí la temporada de verano con lluvias trae de por sí sus enfermedades. ¿Cuáles son esas enfermedades que deben estar en el radar de la población para que puedan aplicar algún tipo de medida preventiva? Mira, de entrada, digamos lo inmediato. Lo inmediato es las enfermedades que se derivan de la contaminación del agua. Es decir, cuando tenemos lluvias como estas que pueden provocar, o sea, crecidas de ríos y que se arrastren, esas mismas aguas que son las que nutren los acueductos, pues pueden tener cierta contaminación. Eso no tiene que ver con que estamos en República Dominicana, porque para que se entienda, o sea, eso pasa, es algo que se espera en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier ciudad donde haya lluvias torrenciales, que el agua pueda contaminarse. Entonces, lo más importante es evitar enfermedades de esas que se derivan de la contaminación de agua y alimentos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué son cuáles? Principalmente gastroenteritis. Tenemos un cuadro de gastroenteritis, entiéndase vómitos y diarrea, que puede ser secundario a muchísimos patógenos. Pueden ser virus como los rotavirus, ecovirus, enterovirus, cualquier otro virus, o pueden ser también por parásitos, giardiasis, amebiasis, etcétera. Pueden ser cualquier bacterias como la Escherichia coli, por ejemplo. Entonces, la mejor manera de evitar gastroenteritis es consumiendo alimentos que estén adecuadamente cocidos. De hecho, cuando se está en situaciones como esta, principalmente personas que han sido desplazadas o están en refugios, lo que se recomienda es que se consuman alimentos imperecederos, alimentos que no necesiten cocción. Pero obviamente, cuando son alimentos así, también tienen que estar en perfecto estado en la envoltura, porque eso también conlleva otro tipo de enfermedades. Entonces, el lavado de manos, la higiene, en la medida de lo posible. O sea, si usted está en un refugio, o sea, si tuvo que salir de su casa porque su casa se inundó, quizás está en un lugar donde no pueda ser tan fácil hacerlo, pero es que las personas que tienen o albergan o en los refugios debe haber, se supone, medicamentos o estar apropiados para que las personas puedan tener una higiene mínima. Lavado de manos, consumir alimentos que estén adecuadamente cocidos, no ingerir agua que usted no esté segura que es potable. Entiéndase, o la consumo, la compro, veo que viene bien cerrada, o si no puedo hacer esto, hiérvala. Incluso, dependiendo de la situación o del sitio donde uno viva, lo recomendable es que mientras está en situaciones así, pues el agua, o si no estoy segura de que es potable, lo mejor es hervirla. Usted Le cambia habla. un poco el sabor, pero es preferible a tener una enfermedad diarreica aguda, porque quizás nosotros que somos adultos aparentemente sanos tenemos 2 o 3 evacuaciones y no pasa nada, pero un niño muy pequeño con 2 o 3 evacuaciones puede deshidratarse de manera severa. Igualmente, una persona mayor, ya una persona digamos de mayor de 65 años, puede también descompensarse con una diarrea, 2 o 3 evacuaciones, o también una persona que tenga algún tipo de comorbilidad puede descompensarse. Entonces, lo mejor es evitar. También están las enfermedades, o sea, infecciones, por ejemplo, de la piel, principalmente porque nos hacinamos. Es decir, si aquí se inundaron 3 casas, nosotros los vecinos estamos en una cuarta casa y estamos 5 familias juntos, ¿verdad? Entonces, en ese escenario de hacinamiento también podemos tener infecciones de piel, donde básicamente lo que es lo mismo. Todo, si terminamos, damos muchas vueltas y terminamos en lavado de manos, en higiene. Es una de las principales medidas para evitar.
Obviamente que no vamos a salir a vacunarnos ahora, pero digamos que después que pase todo, revise su carnet de vacunación, verifique que su niño está completo, verifique que usted como adulto también tiene las vacunas que necesita, porque así cuando nos venga el próximo ventarrón o el próximo evento, también por un lado podemos evitar esas enfermedades que se pueden prevenir también por medio de la vacunación. Doctora, eso es la parte, usted se ha centrado en lo de la gastroenteritis. Porque es por lo de la inmediato. alimentación. Ya Exacto. luego, pasado, o sea, eso es lo que podemos encontrar, por ejemplo, en los primeros 3, 4 días, en las primeras semanas. Ahora bien, ¿qué ocurre? Esa agua se acumula. Por ejemplo, en zonas rurales, y es algo que se espera, están los casos que pueden verse, por ejemplo, de leptospira. En zonas rurales, donde la leptospira, las espiroquetas están en el medio ambiente, en esa agua que se acumula, las personas que se exponen a esa agua, que puede estar contaminada con leptospira, pues pueden adquirir leptospirosis. Pero obviamente que eso tú no lo vas a ver, o sea, me mojé hoy y ya mañana tengo leptospira. Claro, el periodo de incubación puede variar, pero generalmente eso es algo que si me mojé hoy, puede ser que en 1 o 2 semanas yo comience a presentar cuadro. O sea, eso es lo que se va a ver posterior. También esa agua acumulada puede promover que proliferen, por ejemplo, mosquitos. Y entonces también, unas cuantas semanas después de tener estas lluvias, entonces podemos empezar a tener casos de enfermedades febriles relacionadas, por ejemplo, con, o las que son transmitidas por mosquitos. Podemos tener casos de dengue, casos de malaria, por ejemplo, el dengue más urbano, la malaria más rural, pero eso ya sería, no digamos, pasado mañana o hoy que ya más o menos dejó de llover, sino que eso es lo que vamos a ver posteriormente. Incluso son de las enfermedades que en tiempos como este, donde tenemos lluvia, alta temperatura, alta humedad, como decimos, donde el clima tropical está mucho más manifestado, ¿no? Pues son de las enfermedades, como decimos, tropicales que podemos ver con cierta frecuencia en nuestro medio, Tenemos por nuestro clima. la errada impresión de que en estas aguas que se estancan pudiéramos adquirir el dengue. ¿No es cierto? Mira, ¿O sí, sí y no. Voy a explicar el sí y no por qué. Exacto. Sí, porque en el agua estancada pueden proliferar mosquitos y esos mosquitos a su vez pueden transmitir el dengue, pero no porque no es como que me mojé y voy a tener el dengue porque me mojé. O sea, si yo estoy en contacto con esa agua, lo que puedo adquirir, por ejemplo, es leptospiras o cualquier otra bacteria que esté por ahí, si por ejemplo ingiero el agua. Pero eso parecería ser un tema que la población ha ido entendiendo claramente, que el contagio del dengue se produce a través del vector de los mosquitos. Del mosquito, exactamente. Sí, pero de todas maneras, a pesar de que la población lo entiende, son temas como que nunca se dejan, como que nunca cansan. Siempre es oportuno. O sea, llegó la lluvia, vamos a recordarlo. Para eliminar las fuentes de agua, digamos. No, y porque, por ejemplo, pasa que como estamos ahorita antes o sea, fuera de cámara que hablábamos que el dengue nos ha dado un poquito de respiro, la gente también lo percibe. O sea, porque cuando hay casos de dengue, todo el mundo tiene un vecinito interno con dengue. Y ahora prácticamente nadie tiene ningún conocido allegado con dengue. Entonces, eso hace que la gente baje baje la guardia. Ay, no hay dengue. Pero, por ejemplo, con el caso de la leptospira, que es una enfermedad peligrosa, la población parece estar mucho menos orientada de la vinculación cercana que hay en este tipo de circunstancias y un posible contagio de leptospira. Ciertamente, porque la leptospira, afortunadamente, quizás no es tan frecuente, aunque en los últimos años y en las últimas semanas se han visto un número de casos. Pero lo que pasa con la leptospira es que son escenarios diferentes. Me explico. Generalmente la leptospira es de sitios rurales, o sea, quienes están más expuestos y quienes deben, digamos, estar más alertas y deben ser más educados en ese sentido, son aquellas personas que trabajan en sitios rurales, agricultores, veterinarios, en zonas pantanosas, por ejemplo, donde se cultivan el arroz que se tiene que cultivar como en agua, en fango. En ese tipo de escenario, digamos, en la zona rural es más frecuente. Ahora bien, ¿cuándo podemos tener brotes de leptospira? Urbanamente, en situaciones como esta, donde hay inundaciones urbanas, donde hay gente que tiene agua hasta la cintura en su casa, donde se han inundado sectores,
ahí podrían verse brotes. De hecho, en lo que se conoce de la epidemiología de la leptospirosis, por ejemplo, está bien descrito. Tenemos casos, o sea, prevalencia, o digamos casos relativamente frecuentes o siempre en zonas rurales. Brotes relacionados con alguna actividad, o sea, por ejemplo, si te vas de camping, rafting, en lo que sea, de este tipo de deportes que se hacen en agua, bueno, podrías tener un caso. Ahora, cuando tenemos situaciones como la que ahora, como vuelvo y repito, con inundaciones urbanas, entonces podemos tener brotes relacionados con este tipo de evento. Por eso es que uno le dice a la población, evite en la medida de lo posible el contacto con agua, con estas aguas. Por ejemplo, a los padres, los niños. Yo creo que no hay un ser humano que haya vivido en un barrio donde se haya hecho un charco y que no se haya metido en ese charco. Porque son piscinas, como le digo yo, son piscinas que surgen. Y los niños, o sea, a veces, principalmente estos muchachos que no tienen quizá mucho control parental, aunque el padre le diga, pero tiene que estar pendiente el papá, pero en el caso de los niños me refiero porque ellos pueden por diversión. Quizás una persona, como vemos ahí en las imágenes, hay gente que tiene, o sea, que es inevitable que entre en contacto con el agua porque el agua se ha entrado a su casa. Pero hacerlo por diversión no es recomendable. Si usted tiene que mojarse, pues trate de cubrirse con algún tipo, por ejemplo, botas de plástico, guantes, o sea, evitar la exposición, porque las leptospiras pueden estar en el agua y cualquier tipo pueden penetrar la piel por cualquier tipo de heridita menor que usted tenga que ni siquiera le moleste. Y entonces, eso es a la población. Entonces, ¿qué le decimos a nuestros colegas? Nosotros los médicos tenemos que estar atentos porque la sintomatología inicial de, por ejemplo, dengue con leptospira o malaria o una influenza es indistinta. Fiebre, malestar general, dolor muscular, dolor de cabeza. Entonces, estar atentos a que si tú, por ejemplo, llegas y me dices, tengo fiebre, me duele la cabeza, debo preguntar, ¿su casa se inundó? ¿Usted ha estado en contacto con agua? Ah, sí, no. Y de ahí puedes partir, bueno, déjame indicarle eso, déjame ponerle esto porque debo sospechar leptospira. O sea, digamos que son dos cosas. A la población, evite el contacto. A los médicos, recuerden siempre que la leptospira puede estar relacionada con estos eventos. Cuando tenga un paciente con sintomatología sugestiva, siempre pregunte y siempre téngalo dentro de los diagnósticos diferenciales. Doctora, algunas recomendaciones finales para la población, ya no tenemos mucho tiempo, pero para que puedan asumir medidas de prevención básicas en estas circunstancias. En sentido general y resumiendo, recordar que deben ingerir alimentos que estén adecuadamente cocidos, agua potable, de no ser posible incluso hiérvala, asegura que lo que está consumiendo está seguro, lavado de manos, higiene, evite el contacto con aguas potencialmente contaminadas y a las autoridades que pues traten de, en la medida cuando la lluvia nos deje, pues ayudar, ¿no?, a esas personas a que puedan retornar a sus hogares con normalidad y poder evacuar esas aguas que están acumuladas. Doctora, quedan temas pendientes como el papiloma humano, la vacuna que se está suministrando a niñas para evitar el contagio posterior de esto. Yo creo que en una próxima ocasión pudiéramos estar desarrollando este tema que bastante inquieta a la población. Con mucho gusto. De hecho, parte de la misión de las sociedades médicas es precisamente la de informar y educar. Y estamos, por supuesto, para mí será un honor porque es un tema que nos interesa mucho precisamente. Estaremos conversando con esto en otros encuentros que podamos programar. Gracias a la doctora Carmen Sara Mota, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. A ustedes las gracias también por estar con nosotros en este miércoles. La invitación para que estén nuevamente mañana con nosotros.